Muy buen día para todos, cordial saludo en esta mañana y nuevamente pues estamos aquí, seguimos en esta tierra, ¿verdad? Felices, contentos, damos gracias a Dios por este día que nos regala nuevamente, ¿verdad? Vamos a pensar el día de hoy y nuestro momento a momento, cada instante de nuestra vida. Entonces, les invito, vamos a tomar el tintico de la mañana mientras buscamos, vamos a cantar el himno 429. Se llama Yo no quiero pecar. Pongámosle mucho cuidado a esta letra que nos ayuda, ¿verdad? Y nos revitaliza en nuestra vida. 429. Yo no quiero pecar, yo no quiero errar, ofender a mi Dios, yo no quiero jamás. Quiero andar en la luz que me da mi Jesús, mas no quiero pecar contra Dios. Solamente vivir es la vida mejor, es la vida que agrada y deleita al Señor. Santamente vivir es la vida mejor, es la vida que agrada al Señor. Yo no quiero pecar, yo no quiero errar, ofender a mi Dios, yo no quiero jamás. Quiero andar en la luz que me da mi Jesús, mas no quiero pecar contra Dios. Santamente vivir es la vida mejor, es la vida que agrada y deleita al Señor. Santamente vivir es la vida mejor, es la vida que agrada al Señor. La vida que agrada al Señor. Vivir, yo no quiero pecar, yo no quiero errar, ¿verdad? Quiero andar en la luz. Qué interesante. Y cuando lo cantamos, cuando lo sentimos. Entonces, ojalá que haya cada día en nuestra vida ese pensamiento y esa forma de ser, esa forma de actuar. Entonces, hoy continuamos con el tema de la oración, nuestra comunicación con Dios, nuestra charla con el Señor, ¿verdad? Y está incluido el pecado allí. Siempre el pecado va a estar por todo lado, ¿verdad? Es difícil no encontrarlo. Siempre va a estar por ahí. Vamos a tener una palabra de oración. Bendito Dios y Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias por la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Y una vez más, pues hoy, Señor, te pedimos entendimiento, sabiduría y que el mensaje que nos traes nos ayude a crecer espiritualmente y nos ayude a vivir cada día. Gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, como dije, el pecado siempre va a estar ahí latente. Satanás está por todo lado, ¿verdad? Está en nosotros cada día, entonces, detente, rechazarlo y mantenerlo a raya ese pecado. Y dentro de la oración, lógico, para tener una excelente comunicación con el Señor hay que deshacernos de ese pecado, ¿verdad? Existen cosas en la vida del creyente, nosotros los creyentes, bueno, igual peor para el mundo, ¿verdad? Que Dios quisiese que no existieran en nuestras vidas. Dios no quiere cosas, algunas o muchas cosas para sus hijos. Como también Él sí desea que existan cosas
buenas en nuestra vida como cristianos o en la vida de sus hijos. Eso es lo que quiere Dios. Son las dos cosas, ¿verdad? Dos, que sí y que no. Entonces, a través de la palabra de Dios y a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Que es el que nos redarguye, entonces puedo darme cuenta de cosas que hay en mi vida que no están en orden. Eso lo podemos detectar nosotros. Y siempre hemos dicho, el Espíritu Santo está ahí, que nos redarguye, nos habla. Dice que con palabras indecibles. Y nos dice lo malo. Y eso es lo que tenemos que enfrentar, ¿verdad? Pero de una manera específica, ya como conocedores de las cosas que no convienen. Porque estamos muchas veces haciendo las cosas que realmente son prohibidas por la palabra de Dios. Para mí de pronto, y mucha gente dice, no, es una mentira piadosa, un pecado chiquitico. Pero realmente simplemente es pecado y están prohibidas por Dios. Y lo mismo, el no hacer es lo contrario, el no hacer lo que sé que debo hacer. Entonces, ahí está la situación en que tenemos que ser conscientes, tenemos que ser específicos. Lo que no debemos hacer y lo que sí realmente debemos hacer, y al final no lo estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, ahí en la confesión expresamos al Señor nuestros pecados, nuestras faltas, pero deben ser unas confesiones a fondo, no superficial. A veces oramos y es tan rápido que nuestra confesión de nuestro pecado es superficial. Un ejemplo muy claro es cuando los que tenemos jardín o los que hemos trabajado en algún momento de jardinería, cuando quitamos las hierbas, las maticas, aquellas que no queremos, ¿verdad? Y hay algunas que uno las arranca y sí, simplemente se parten y la raíz queda allí. Hay una matica, no sé quiénes o no la conocen, que si le decimos el coquito, es un pasto que tiene coquito. Cuando uno arranca la mata, sale completa, las pequeñitas. Hay unas que están mucho más grandes y se parten. Entonces saca uno lo que es las hojitas, pero la raíz allí queda. Claramente podemos entonces hacer diferencia en este sentido. Y sabemos que toda raíz es la vida de la mata, tiende a manifestarse nuevamente. Ahí sale otra vez y crece, resurge. Ahí tenemos que ser claros en ese sentido. Entonces, tenemos una confesión a fondo o superficial. Tenemos que mirar ese punto, ser claros en nuestra confesión al Señor, en la erradicación de nuestros pecados. Porque muchas veces, sí, Señor, perdóname, cometí este pecado y ahí, pero como que, ¿por qué? Porque es aquello que me gusta, aquello que me llama, aquello que a veces es difícil desprenderse y ahí sigue, ahí sigue. Entonces es la raíz, la sacamos, cortamos esa matica a ras de tierra, pero la raíz queda. Eso es lo que tenemos que buscar erradicar totalmente. ¿Fácil? No lo es. Hay cosas que verdaderamente nos llaman la atención. Y ese viejo hombre, cuando estamos acostumbrados, hacemos muchas cosas que a la carne o que a mi forma de ser me agrada, pero que a la palabra de Dios realmente no es conveniente. Entonces, ahí es donde tenemos que darle esa cabida, ser llenos del Espíritu Santo. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, ¿verdad? Hay que enfrentar ese pecado, hay que confesarlo y abandonarlo. Hay que hacer ese punto de inflexión consciente de eso. Llegó a mi mente, lo cometí, pasó, pero definitivamente hay que confesarlo y erradicarlo totalmente, ¿verdad? Para eso tenemos que tener convicción. Ser conscientes de ese pecado, ser consciente, bueno, definitivamente esto no está bien y ya, hacer un pare. Pero también ser consciente de que quien nos está ayudando, de que quien nos habla es el Espíritu Santo a través también de la palabra de Dios. Ahí tenemos que ser conscientes de eso, porque si queremos enfrentarlo, porque sí, como dije,
superficialmente, sin tener en cuenta que el Espíritu Santo es el que me redarguye, que sé que es un pecado, además porque la palabra de Dios me lo dice. Porque hay veces que creemos que no es pecado, hay veces no, es que le damos el lado al pecado de una manera muy sutil, pero resulta que la palabra de Dios es muy clara, ¿verdad? En muchas cosas. Tenemos que estar con esa convicción. Además, debe haber ese arrepentimiento, cambiar nuestra manera de pensar. Ahí está el punto, cambiar nuestra manera de pensar. Y lo que dije hace un momento, la confesión. Realmente la confesión es estar de acuerdo, ya listo. No más, no más. Lo hice, pero hacer ese esfuerzo, proponerlo en nuestra vida. No va más, no va más, como dicen cuando se acaba el partido, ¿verdad? No va más, ya listo. Eso murió el tema ahí. Debe haber, entonces, a través de eso encontramos nosotros la seguridad de el perdón y la limpieza. Tenemos que tener claro que eso realmente sucede, que estamos, que nos hemos deshecho de una carga, porque cuando tenemos un pecado y somos conscientes de que allí lo tenemos, debe ser como una piedra en el zapato para nosotros. Y hay que deshacerlo, hay que deshacerlo. Entonces, ¿qué tenemos que tener? Que estar, después de que lo confesamos, estar seguros de que realmente hubo esa limpieza, que nos quitamos esa carga de pecado. Y el Señor lo dice, Primera de Juan 1:9, básico y total. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tenemos que estar convencidos, porque a veces no estamos tan convencidos y ese no convencimiento muchas veces ayuda a que nos suceda lo que pasa con la matica. Lo erradicamos, pero la raíz vuelve y crece y vuelve y ahí está. Una cosa con la otra, ¿verdad? Convencidos que realmente erradicamos ese pecado y que realmente el Señor murió por nosotros, murió por ese pecado. Ya, no más. Esa es la creencia, la fe en el Señor Jesús. Y cambiar de dirección, entonces ya listo. Confesado, ya no más. Cambiar de dirección ese es el resultado final. Cuando hemos sido ya convencidos nosotros de que hemos sido limpiados, porque ahí está el Señor, ya Él murió por ese pecado, ya hizo toda la obra. El resto es de nosotros. ¿Cómo cambiamos de dirección? No más rechazarlo, y es tóxico para nuestras vidas eso que hacíamos. Ahí tener ese pensamiento. Es muy común, un ejemplo, es muy común en muchas ciudades, digo yo, por lo menos aquí hay unas vías, unas calles que son cortiticas, ¿verdad? 20, 30, 40 metros, qué sé yo, pequeñas, que son de una sola vía, pero que muchas veces ayudan al tráfico o para que yo pueda llegar a un sitio más rápido y hago esa contravía. Bueno, no lo hago, pero es muy común en la gente, ¿verdad? En los conductores, hacer una contravía. No, es que es pequeñita, solo un momentico. Mucho cuidado con eso, porque llevándolo al plano físico, una contravía no está exento en un momento de un accidente ahí. Estaba en contravía. Cualquier cosa puede pasar, ¿verdad? O se encuentra preciso con el policía. Y entonces, no, pero es que es un pedacito, era que cualquier disculpa que haya no tiene validez. Estamos en contravía, por muy pequeña que sea la vía, muy corta. Y eso es lo que pasa en nuestra vida, que creemos que cosas tan pequeñas no van a afectar en nuestra vida, y sí. Entonces, por muy pequeña hay que tenerla en cuenta y erradicarla realmente y obtener ese resultado final. La hemos erradicado en nuestra vida, toda cosa que no sea, que vaya a favor de la palabra de Dios y a favor nuestro para ir en ese crecimiento espiritual.
Entonces viene lo que debe ser exitoso. Ese triunfo de nosotros sobre el pecado es rendirnos realmente a Dios. Que haya esa verdadera rendición. Que el Señor o que nosotros permitamos que Él tome el control de nuestra vida. Que hagamos todo bajo su voluntad. Y lo decía yo, no sé, recuerdo, bueno, lo he hecho muchas veces, que nos hagamos esa pregunta, porque a veces ni siquiera tenemos en cuenta, pero digamos, ¿el Señor Jesús haría esto? Ese gran maestro que nos dejó tantas cosas, tantos ejemplos, podemos determinar qué no haría, o qué sí haría, o qué sí hizo el Señor, y qué no haría, porque Él en su perfección nos dejó muchos ejemplos, y es el gran maestro a seguir. Entonces, esas decisiones las debemos tomar teniendo siempre el maestro como ejemplo, ¿verdad? Y encontramos en su palabra muchas cosas que nos abren los ojos. Miremos Mateo 21, 28. También lo habremos leído muchas veces. Mateo 21, 28. Y a veces no lo escuchamos, lo leemos, pero no hacemos caso. Ya no, eso no pasa conmigo, pero sí. Mateo 21, 28 dice: la parábola de los dos hijos. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero, le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Entonces aquí él está hablando con los fariseos y dijeron ellos: el primero. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. Ahí está, y el Señor Jesús lo está diciendo. De boca, sí, 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 Señor, sí. Y a la hora de actuar, nada. Y aquel que dijo no, en el momento, por cualquier razón, no, pero ese sí fue a la viña. Así somos los humanos. Somos muy cambiantes, de pronto la situación nos ayuda a cambiar de opinión constantemente. Entonces, hay que cambiar de dirección definitivamente. Un verdadero arrepentimiento, ¿verdad? Y muchas veces no es solamente el cambio físico. Acá en el ejemplo que leemos de la parábola del Señor, porque uno dijo sí y no fue. El otro dijo no, su pensamiento en ese momento no, tendría otras en mente, muchas cosas. Dijo no voy. Pero al final, físicamente sí se dieron las cosas. Así somos nosotros. Entonces, tenemos que relacionar también nuestra parte física con nuestra mente, ¿verdad? Es una actitud mental que tenemos que coordinar las cosas. Entonces, debemos tener esa relación con el Señor siempre. Una relación de oración pura, una relación de oración fresca con el Señor. La comunión debe ser constante, por eso se llama comunión. Común, unión, constante con el Señor y tener claro, consciente de que nuestros pecados fueron confesados. Y como ya lo leímos en Juan 1:9, Él es justo, entonces también ser conscientes de que ya fuimos perdonados, que nuestros pecados fueron limpiados, nuestros pecados fueron borrados. Pero no como la matica que se corta a ras de tierra, sino realmente de raíz. Entonces ahí está el punto. Confesamos nuestros pecados de raíz nomás
y creer porque el Señor lo hizo, murió por nuestro pecado. Esa fue la gran obra del Señor Jesús. Porque la naturaleza humana nuestra es esa, pecaminosa. No vamos a decir que yo soy el que no peco. Realmente todos pecamos, a cada momento se nos presenta la situación y lo hemos dicho muchas veces, somos pecadores todos, pero los que hemos hecho decisión de fe, los que somos hijos de Dios, somos pecadores ya redimidos y que cuando los confesamos verdaderamente de corazón, de no volverlo a hacer, ya eso pasó, entonces ya hemos sido ya perdonados por el Señor. Está ahí el Señor y dice, bueno, ya lo confesaste realmente, ya eso fue limpiado, fue borrado, no existe más en nuestras vidas. Ojalá que ese sea siempre nuestro pensar, nuestro derrotero a seguir, ¿verdad? Y porque hay que ser conscientes del pecado, porque hay pecados que son de comisión o pecados por omisión, ¿verdad? Comisión es porque sí hay algo de conocimiento y de voluntad en hacerlo. Entonces, somos conscientes de que lo cometí, ¿verdad? Algo tan sencillo como lo hemos dicho muchas veces también, vamos a la tienda y al momento de pagar nos dan un vuelto de más y uno se da cuenta y saliendo en la puerta de pronto cuenta, ay, me dieron de más y se uno contento que le salió gratis o que está malo, ¿verdad? Es algo malo porque somos conscientes de lo que estamos haciendo en cualquier situación. Ahí está el punto. Son pecaditos, disque chiquiticos, no, pecado. Así como hacemos eso consciente, ese pequeño podemos hacer algo mucho más grande también conscientes. Hay pecados también que son por omisión. Algo también, muchas veces vamos a un banco y eso sucede mucho. Hay que firmar y no llevé lapicero. ¿Cómo firmo? Entonces le dice a alguien, présteme su lapicero, firma. O me ha ocurrido que uno presta el lapicero. La persona firma, entrega y se echa el lapicero al bolsillo y ahí, perdí el lapicero. Esos pecados son por omisión, ¿verdad? O cuando yo voy solicito prestado o muchas veces me lo prestan porque sí, llego a la oficina, hay que firmar, tome señor el lapicero para que firme, firmo y... Eso hablando de un lapicero, pero hay muchas cosas que hacemos así, pero llegué un momento en que yo digo, este lapicero no es mío. Ay, esa situación que pasó, no, qué pena. Entonces hay que resarcir, ¿verdad? Pedirle al Señor perdón porque realmente fue algo. Y así también a gran escala puede ser. Y hay que buscar la manera de volver el lapicero primero. Si es posible, que muchas veces de pronto sí se puede todavía. Pero en otras situaciones también. Resarcir el daño y ponernos en paz con el Señor. En ese momento fue por omisión, pero fue pecado. Así de sencillo, estamos cometiendo muchos pecados porque debemos ser conscientes. Ahí es donde está nuestra conciencia. Y ocurre que a veces también en sí el pecado es contra Dios. Miremos Salmos 51, la parte A. Salmos 51, 4 dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Ahí es donde hacemos conciencia contra quién estamos cometiendo muchas cosas. Y lo hacemos a través de nuestra acción contra alguien, porque puede ser contra el prójimo, y el prójimo también es parte de Dios. Hacemos cosas en contra del Señor y aquí el salmista confiesa y lo dice, ¿verdad? Contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos. Y eso es lo que tenemos que nosotros reconocer. Contra ti, Señor. Entonces, cometemos pecados por causa muchas veces de nuestro temperamento. Somos todos totalmente diferentes. Todos pensamos diferente, actuamos diferente, pero tenemos eso se llama el temperamento, ¿verdad? Nuestro carácter. Entonces, pecamos por nuestro egoísmo. Pecamos por nuestro orgullo. Pecamos por la codicia.
Pecamos a veces por temor, pecamos por preocupación, por ansiedad, pecamos por cobardía, por celos, por enojo, pecamos por mal humor, pecamos por impacientes, ¿verdad? Por la impaciencia, pecamos porque somos irritables o por la soberbia, por el rencor, pecamos por la necedad. Bueno, la lista sigue. Eso es lo que sale de mi corazón y lo expresamos como pecado por nuestro carácter y nuestra manera de ser. Eso, entonces hay que tener mucho cuidado y esta listica porque no todas las tenemos todas, pero sí una que otra nos toca, ¿verdad? A veces soy egoísta o porque soy orgulloso o porque soy de mal humor y bueno. Entonces hay que tener cuidado porque pecamos contra Dios por causa de nosotros mismos, lo que sale, ¿verdad? A veces por quien nos rodea, generalmente. Entonces pecados en contra, como dije, de nuestro prójimo. Entonces ya no es lo que sale, pero contra. La primera contra Dios y aquí contra el prójimo, que también amar al prójimo como a Dios. Muchas veces utilizamos palabras negativas, no somos amables, falta amabilidad, actuamos con engaños, actuamos de una manera rencorosa, de maldad, eh, eh, no perdonamos porque me la hizo y me la tiene que pagar y ahí está la venganza latente, ¿verdad? Por altivez y no estamos dispuestos a reconciliar, a resarcir la situación de una manera agradable. Entonces ahí estamos enterrados en ese pecado, ¿verdad? Actuamos contra alguien con deshonestidad y eso sí sucede mucho, somos deshonestos con nuestro prójimo, ya sea, y generalmente es cuando es causa económica y material, ¿verdad? Uno quiere la mayoría y lo mejor para mí y no que sea igualdad en cuestiones de la vida normales. Pecamos por indiferencia, hemos visto muchos pasajes en la Biblia, ¿verdad? De la indiferencia también. También muchas veces por la frialdad de nuestro actuar, de nuestra forma de ser con los demás. Y bueno, muchas cosas más que puede haber, que podemos ver y que ya podemos encontrar o detectar que es un pecado. Y otros pecados por omisión también es no hacer tiempo para el estudio de la Biblia. Hay que estudiar la palabra, porque a través de ella es que vamos creciendo. Esta nos ayuda a entender cómo nos estamos formando como cristianos. Entonces, si no la leemos, si no la estudiamos, también ahí hay un pecado. El que sabe hacer lo que hay que hacer y no lo hace, dice la palabra misma, es pecado. Dejar de orar. Claro, la comunicación con el Señor es importante y como lo estamos viendo, a través de la comunicación con el Señor, la comunión con el Señor, nos ayuda a crecer, a que estos pecados sean confesados y no vuelvan a ser repetidos en nuestra vida, ¿verdad? Dejar de testificar. Somos las manos, somos los pies, somos la boca, somos los ojos del Señor ante el mundo. Entonces, podemos hacerlo muchas cosas. Con nuestro testimonio es importante, porque el solo hecho de que lo vean, ya, y eso, ¿verdad? Lo critican, lo señalan. O llevar el mensaje, o ayudar, dar una palabra de aliento a una persona, y no hacernos los de la vista gorda. Entonces, es importante que miremos siempre todos nuestros pecados, todas nuestras faltas a la luz de la palabra. Entonces, que tengamos en cuenta estas cosas y bueno, vamos, ya se acaba nuestro tiempo, vamos a cantar otro himno, el 426, 426. Tú has venido a la orilla, 426. Tú
dado, ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos y sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos y sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otro descanse, amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos y sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú, pescador de otros mares, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, que así me llamas. Señor, me has mirado a los ojos y sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Qué bien. Entonces, ojalá que en nuestro sentir haya eso como el Señor dice, que le decimos que nos has mirado a los ojos. Que tengamos nosotros también esa conciencia de que podemos mirarle cara a cara. Que no haya ningún pecado. Ojalá ese es nuestro sentir. No es fácil, pero cuando nos lo proponemos, entonces cada día vamos mejorando. Bien, vamos a tener entonces para finalizar una palabra de oración. Bendito Dios y Padre, gracias te damos por tu amor, gracias por tu misericordia, por la vida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu palabra. Hoy ponemos en tus manos este día para que tú nos cuides, nos protejas, Señor, y todo lo que hagamos sea bajo tu cuidado. Gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, bien, amigos y hermanos, quedamos despedidos hasta otra oportunidad. Que el Señor les bendiga.